Por favor, abran sus Biblias y diríjanse a la carta de Pablo a los Filipenses, específicamente al primer capítulo. En este capítulo nos encontramos en Filipenses 1, donde el apóstol Pablo se comunica con la comunidad cristiana de Filipos. Hoy vamos a centrarnos en los versículos del 12 al 20. En estos versículos, Pablo comparte sus experiencias mientras está encarcelado y cómo su situación ha servido para avanzar el Evangelio. Él menciona cómo sus cadenas han motivado a otros a predicar con valentía. Además, Pablo expresa su esperanza y confianza en que, a través de las oraciones y la ayuda del Espíritu de Jesucristo, su situación resultará en su liberación y en la glorificación de Cristo. Así que leamos esa porción de las Escrituras y oremos por la bendición del Señor sobre nuestro tiempo en la palabra. Versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que mis circunstancias han resultado en un mayor progreso del Evangelio, de modo que mi encarcelamiento por la causa de Cristo se ha hecho bien conocido en todo el pretorio y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por mi encarcelamiento, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin miedo. Algunos, por supuesto, están predicando a Cristo incluso por envidia y contienda, pero otros también lo hacen por buena voluntad. Los últimos lo hacen por amor, sabiendo que estoy destinado a la defensa del Evangelio. Los primeros proclaman a Cristo, por ambición egoísta en lugar de por motivos puros, pensando en causarme angustia en mi encarcelamiento. ¿Qué entonces? Solo que de cualquier manera, ya sea en apariencia o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación a través de sus oraciones y la provisión del Espíritu de Jesucristo, de acuerdo con mi ferviente expectativa y esperanza de que no seré avergonzado en nada, sino que con toda valentía, Cristo será incluso ahora, como siempre, exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Así es, Padre, deseamos escuchar de ti y de tu palabra. Oro ahora para que, al pasar por esta porción de las Escrituras, nuestro corazón esté orientado hacia tus propósitos, que nuestro corazón esté orientado hacia tener una mentalidad centrada, que nuestra lente sea el Evangelio y todo. Así que oro ahora, bendice nuestro tiempo, pedimos en el... Si has leído la epístola a los Filipenses, notarás rápidamente que Pablo menciona a alguien con frecuencia. Te pregunto esto, ¿la has notado? Conocerla ha moldeado el pensamiento de Pablo. Incluso la noté en los Salmos. Y esto es de hecho, mira, a través de los Salmos he visto la forma en que Pablo la describe. Algunas de estas descripciones son así en los Salmos. A ella le encanta estar en la presencia de Dios. Muy raramente la encontrarás lejos de Él. No tiene espacio en su pensamiento y le falta ningún pensamiento del Señor y la obra de su pueblo. Ella encuentra en todas las circunstancias la obra de Dios en esas personas. Su perspectiva es siempre optimista porque entiende la providencia de Dios. Su visión de su soberanía es constante e impecable. Si estás cerca de ella el tiempo suficiente, te sientes impulsado a gritar y a cantar al Señor. ¿Quién es ella? Alegría. Ella es alegría. Te voy a dar algunas referencias para que busques por ti mismo. Si nunca has hecho esto antes, es algo muy hermoso buscar realmente la alegría en los salmos mismos. Salmo 511. Voy a repasar un montón de ellos muy rápidamente. Salmo 1611, Salmo 216, Salmo 276, Salmo 30, versículo 5, Salmo 32, versículo 11, 33, versículo 1, 33, versículo 3,
35, versículo 27. 42, versículo 4. 43, versículo 4. 47, versículo 1. 51, versículo 14. 59, versículo 16. 63, versículo 5 y versículo 7. ¿Por qué es importante la alegría? Antes de comenzar, el título del sermón es La alegría de la predicación del Evangelio. ¿Por qué es importante la alegría? Pablo lo sabe. Desea que los filipenses también entiendan esto. La alegría es algo que alimentaría a los creyentes, pero es algo que la mayoría de las veces no buscamos realmente. Podemos decir que buscamos la felicidad, buscamos la comodidad, buscamos la aceptación y la afirmación y todas estas cosas, pero no buscamos la alegría. No ves la alegría de donde realmente proviene. Pero Pablo no tiene un punto en su discurso hacia nosotros dentro de esta porción de las Escrituras en el que no estalle literalmente de alegría. Y leemos a través de esta porción ahora mismo, y creo que incluso al leerla no lo ves. No lo ves hasta que te detienes y ves cómo Pablo mismo tiene una reflexión sobre su propio ministerio y dónde se encuentra y cómo la alegría influye en todas estas cosas. Así que tengo 3 puntos. La alegría de las circunstancias negativas, en 12 versículos 12-14. La alegría de los resultados positivos, que son los versículos del 14 al 17. La alegría de la proclamación providencial, eso es el versículo 18 a 20. Incluso en los títulos de esos, ya les estoy dando a ustedes una idea de cómo se ve esto. Pero vamos a profundizar en esto. Versículo 12, mira el versículo 12. Ahora, quiero que sepan, hermanos, que mis circunstancias han resultado para el mayor progreso del Evangelio, circunstancias negativas, la alegría de las circunstancias negativas. Eso parece incluso un oxímoron, ¿verdad? Como que piensas para ti mismo, ¿cómo puedo tener alegría en circunstancias negativas? ¿Cómo podría tener alegría en la prueba? Y escuchas a personas decir que cuando estás pasando por una prueba profunda, piensan que son útiles al venir a ti y decir, hey, ten alegría en todas las cosas, ten alegría. ¿Cómo? Regocíjate. Quiero decir, piensa para ti mismo, estás loco, estás loco. Pablo, me encanta esto porque, ¿sabes qué? Pablo, cuando comienza esta porción de las Escrituras, está avanzando, ¿verdad? Está avanzando. Cuando dice ahora, hay esta conjunción que está viendo, como ahora vamos a entrar en nuevos pensamientos. Ahora prepárate y alístate para lo que estás a punto de escuchar. Él incluso dice que quiero que sepas. Él está diciendo, ahora estoy pasando a este nuevo pensamiento. Presta atención. Hay este amor profundo y sincero por estas personas. Él dice, por favor, entiende cuál es el punto principal que Pablo quiere comunicar, que la segunda parte, mis circunstancias, han resultado para el mayor progreso del Evangelio. La cláusula principal allí es han resultado. La cláusula principal es han resultado y en realidad nos da la evidencia para el resto del pasaje en sí. Han resultado es la idea principal que Él quiere que se quede en tu mente antes de que lleguemos al resto de los versículos. Es mirar esto, estas cosas, la causa principal. Todas estas cosas que estoy a punto de compartir contigo han resultado para el progreso del Evangelio. La pregunta es esta. Antes de que llegue a la causa principal, la pregunta es, ¿cuál es la circunstancia de Pablo? ¿Qué está sucediendo en la vida de Pablo en este momento? ¿Cuál es la realidad de lo que le está pasando?
Si el punto de este primer punto son las circunstancias negativas, ¿cuál es la circunstancia negativa de Pablo en este momento? Porque puedo decirte ahora mismo, cuando estoy a punto de leerte, el 99% de nosotros no se relaciona con esto. Pero me encantaría que prestaras atención y pensaras para ti mismo, ¿cómo puedo relacionarme con esto? Quizás mis circunstancias no son exactamente las mismas, pero ¿cómo puedo ponerme en los zapatos de Pablo para entender por lo que está pasando? El número 1 es que está en custodia romana, está encadenado. Dice en el versículo 13, versículo 14 y 17. Realmente quiere que entiendas esto. Lo repite 3 veces una y otra vez. Encarcelamiento. Encarcelamiento, lo que significa cadenas. Está en cadenas literales. No está físicamente libre para ir y venir como le plazca. ¿Verdad? Número 2. Está lidiando con predicadores egoístas. No solo predicadores egoístas, sino predicadores egoístas que también lo están atacando. En el versículo 15, ves esto, te lo leeré, dice, algunos, por supuesto, están predicando a Cristo incluso por envidia y contienda. Luego, mira el versículo 17. Dice, y los primeros proclamaron a Cristo por ambición egoísta en lugar de por motivos puros. Así que está en custodia, encadenado. Número 2, está lidiando dentro de las cadenas, dentro del encarcelamiento, con predicadores externos, dentro de la iglesia. Esto no es externo, este no es un ataque externo, esto es dentro de la iglesia. Está lidiando con la envidia y la ambición egoísta dentro de la predicación de esta iglesia en Roma. En tercer lugar, tiene la inevitable y ciertamente inminente realidad de la muerte a manos de los romanos. Mira el versículo 20. En la última parte, Cristo será incluso ahora, como siempre, exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. La muerte, para Pablo, es real. Puede saborearla. Está en prisión lidiando con la oposición dentro de la iglesia misma de otros predicadores. En tercer lugar, se enfrenta a la muerte, muy real, como si fuera condenado a muerte. Estar en esta posición, bajo ese tipo de circunstancias, no solo sería algo difícil, sino algo insoportable. Ni siquiera sé cómo reaccionaría si estuviera en esa posición. Esperaría el momento que todo se nos diera gracia si nos encontráramos en... Tus primeros pensamientos probablemente pensarían en ti mismo, si estuvieras en esa misma posición, si estuvieras en la cárcel, si fueras atacado por creyentes que predican por envidia, que tendrías la muerte acechando sobre tu cabeza. Creo que el pensamiento pasaría por nuestras cabezas. Tal vez dirías, bueno, esto no puede ser la voluntad de Dios. Bien, y ese proceso de pensamiento, quiero decir, estarías como atribuyendo a la teología carismática, ¿verdad? Eso dice que cualquier cosa que sea mala no es de Dios, como cualquier cosa que se me haya impuesto, porque todas estas cosas se le impusieron a Pablo. Entonces dirías, bueno, no, esto no es la voluntad de Dios. Esta enfermedad no es la voluntad de Dios. Este esfuerzo en el trabajo, mis hijos pasando por lo que están pasando. Esto no puede ser la voluntad de Dios. Bueno, esa no es la perspectiva de Pablo, ¿verdad? Déjame contarte la perspectiva de Pablo una por una aquí. Número 1, sus cadenas son, mira el versículo 13. La segunda parte dice, para que mi encarcelamiento sea por causa de Cristo. Sus cadenas están en Cristo. Sus cadenas tienen un propósito, sus cadenas tienen una causa.
dice que están en Cristo a causa de Cristo. Él está encarcelado. Esa es una perspectiva muy diferente, ¿verdad? Número 2. Aunque la predicación es egoísta en los motivos de aquellos que atacan a Pablo. Mira el versículo 18, la segunda mitad. Dice que, ya sea por pretensión o por verdad, Cristo es proclamado. En cada giro, Pablo es visto. Aunque negativo, Dios está trabajando entre estas cosas. Cristo es proclamado. Y dice que los críticos que lanzan conflictos egoístas hacia Pablo, atacando su ministerio, dice que Cristo, en última instancia, versículo 20, no permitirá que él sea avergonzado, no seré avergonzado en nada, versículo 20, sino que con toda valentía Cristo será siempre exaltado en mi cuerpo. Al final, él entiende que lo que sea que esté sucediendo aquí con estos hombres que luchan por hacerse un nombre, no un nombre para Cristo, no un nombre para el Evangelio, sino un nombre para sí mismos por ambición egoísta, él dice que incluso allí, incluso dentro de eso, dice, cuando me ataquen, serán avergonzados por causa de Cristo, no por causa de mí. En la última parte, en la muerte inminente, ahora la muerte se cierne sobre él. Su actitud en el versículo 20, que Cristo será siempre exaltado en mi cuerpo, ya sea en vida o por muerte. No importa si vivo o muero, no importa. Incluso la próxima semana estás mirando el versículo 21 que todos conocen. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. No soy yo, no soy esos predicadores. No tengo ambición de hacerme un nombre. Debo predicar a Cristo. La fe y la visión de Pablo sobre su vida y ministerio eran esas cosas. Viendo esto, que estas cosas que le sucedieron, que el Señor está usando esas cosas para promover el Evangelio. Mira el versículo 12. Él dice, ahora quiero que sepan que mis circunstancias han resultado en un mayor progreso del Evangelio. Mira la palabra progreso. Esta palabra, ilustra un término militar. El progreso es la palabra misma en griego. Significa un término militar. Así que es el Evangelio, todo lo que me está sucediendo, todo lo que está ocurriendo a través de mí. Estoy ganando terreno, estoy avanzando, estoy tomando el territorio del enemigo. Cada vez que algo me sucede, el Señor está usando eso para avanzar el Evangelio, para recuperar terreno que el enemigo ha tomado. Pablo usa la palabra nuevamente en el versículo 25. En el versículo 25 dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes, todo por su progreso, la misma palabra y alegría en la fe. Él está orando por ellos y diciendo, están ganando terreno, están avanzando. Ahora avancen más en la alegría y en la fe que tienen en Jesucristo. Pensando en cómo Pablo se ha visto a sí mismo. Dentro de este progreso, les voy a decir esto. Déjame decirte algo sobre mí. ¿Cuánto podemos aprender de su vida y su visión de lo que nos está compartiendo ahora? Pablo, en la forma en que se veía a sí mismo, veía su vida como desechable. Él veía su vida como desechable. No se veía a sí mismo como una víctima. ¿Lo entiendes? El término militar, el progreso y avance, él no se veía a sí mismo como una víctima de la guerra.
No una vida que sea como una vida desechable, ¿lo entiendes? Eso no es lo que está diciendo, sino una vida que se ha perdido. Desaparece en el Evangelio. Tu vida simplemente se desvanece. Una vida que encuentra su verdadero valor en el Evangelio mismo se desvanece en todas sus circunstancias negativas que te hacen desvanecerte y el Evangelio brilla, ya ni siquiera te ves a ti mismo. Bajo la atenta mirada piensa en esto. Si esto no te consuela, no entiendes quién es Dios. Bajo la mirada atenta de un Dios soberano, lo que parece negativo resulta ser positivo. En el gran diseño de Dios para tu vida, Efesios 1, exactamente el versículo 11. Dice así: también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados, según su propósito, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que somos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Esto no es un accidente. Tu vida, no hay accidentes en la vida. No hay suerte, es solo la providencia y la mano soberana de Dios trabajando en tu vida. Romanos 8:28, ustedes lo saben. Dice: sé que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Esto no es algo nuevo. Entiendes que la soberanía de Dios en todas las situaciones no es algo nuevo. Se enseña en toda la Escritura. Te conoció en tu vientre. José, en Génesis 50, versículo 20, dice: ustedes lo intentaron para mal, pero Dios lo intentó para bien. Lo que Él haría a través de José es preservar a su propio pueblo para eventualmente traer al Mesías. Dios siempre cumplirá sus propósitos. Mi segundo punto aquí son los resultados positivos. Mira la última parte del versículo 14. Dice: confía en el Señor, confío en el Señor. Debido a mi encarcelamiento, tengo mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin miedo. Dentro de este mismo pensamiento de Romanos 8, vemos al Señor hacer el bien de mucho mal. El Señor nunca excusa el mal en el mundo, usa el mal para su bien. Esto, para muchas personas, es una controversia. Algunos creyentes mal guiados los llamaría, principalmente lidiando con una visión emocional de Dios, e incluso algunos incrédulos tienen los mismos argumentos en contra de la verdad bíblica y la idea de lo que Dios hace con el mal. Aquí hay una pista para los creyentes mal guiados. Si tu visión del mal te lleva a pensar que Dios no tiene un propósito para el mal, te diría que estás equivocado. Estás equivocado. Incluso si tu visión coincide y se entrelaza con la de los incrédulos que intentan, en cierto sentido, excusar a Dios. Te diré que la única persona que no tiene problemas para entender el llamado problema del mal, la persona que no tiene problemas con el mal es Dios. Él no tiene necesidad de entenderlo, porque que en la soberanía de Dios Él hace pecadores como nosotros, Él convierte pecadores en siervos sin que lo sepamos, para llevar a cabo todo,
según el consejo de su voluntad. Él usa tu pecado, usa el pecado de las personas cerca para llevarte a Él. Piensa en Faraón y Moisés. Piensa en Faraón y Moisés, quiero decir, Romanos 9. ¿Sabes qué? Ve a Romanos 9. Por eso digo que Dios no tiene problema con el mal. Lo que significa es que no tiene confusión sobre lo que hace con el mal. Versículo 17. Dice esto de Faraón. Dice, porque la Escritura le dice a Faraón, para este mismo propósito te levanté. ¿Por qué? Para demostrar mi poder en ti y que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¿Cómo hizo Dios eso? Si entiendes la historia o si ves El Príncipe de Egipto, espero que no estés sacando tu teología del Príncipe de Egipto. ¿Sabes exactamente cómo usa Dios a Faraón? ¿Deja ir a mi pueblo? No, déjame ir. No, déjame ir. Está bien. Oh, no, vuelve. ¿Verdad? Y luego deja ir a mi pueblo. Está bien. Ve, ahora voy a ir a perseguirte y matarte. Oh, es así. Faraón, te voy a matar. ¿Quién mató a Faraón? ¿Quién mató a sus ejércitos? Dios lo hizo. Así es como Dios mostró su obra soberana en el mal. Faraón era malvado. Otro ejemplo, piensa en esto. José y sus hermanos. Dije esto antes en Génesis 50, versículo 20, ¿verdad? Lo intentaste para mal. El pecado lo intentaste para mal. Y Dios lo quiso para bien. Convierte al pecador en siervo incluso dentro de su propio pecado. Lo convierte en siervo y cumple su voluntad. El mejor ejemplo es este. Los fariseos en Cristo que finalmente lo crucificaron. Piensa en esto mientras está siendo crucificado en Lucas 23. Al cumplir sus propósitos, aún los mira y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Me parece verdaderamente asombroso que los creyentes piensen que Dios está sujeto al hombre y a su pecado. Dios no es siervo de nadie. 1 Juan 3:8 dice esto, y el que practica el pecado es del diablo. Así que el diablo ha pecado desde el principio. Y luego dice esto, este es el propósito, escucha. El Hijo de Dios apareció con este propósito, para destruir las obras del diablo. Si quieres otro propósito, vino a salvar a los pecadores de su pecado, a salvar a los pecadores de la pena de la condenación y el juicio eterno, ¿verdad? Y aquí dice que vino a destruir las obras del diablo. Hay un propósito incluso para el diablo. Esto se ha dicho en el pasado, lo entiendes de otros teólogos. El diablo es el diablo de Dios. Él no podía hacer nada, aparte de lo que Dios le permite hacer. Ves esto en la vida de Job, y tenía un propósito incluso para que Job pasara por todas las cosas que pasó. Si no entiendes la soberanía, el libro de Job no significa nada para ti. Nunca lo entenderás. El libro de Job trata sobre la exaltación de Dios y su gloria. De la misma manera que ves aquí todas las cosas por las que está pasando Pablo, la deserción de Dios y su gloria se mueve en circunstancias negativas para hacer positivas esas cosas negativas. Mira, algunas de las cosas positivas que han surgido de las cosas negativas por las que está pasando Pablo. Número 1, el versículo 14 dice que debido a mi encarcelamiento, los hermanos, en el contexto, están hablando de los hermanos,
tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin miedo. ¿Qué ha hecho esto? ¿Cuál es el número uno? Lo principal que ha hecho este encarcelamiento es dar valor y liberar el miedo en los creyentes en Roma, dar valor y audacia a estas personas. Número 2, versículo 4, versículo 15. Las últimas partes hablan sobre ellos, la predicación de Cristo, pero algunos también lo hacen por buena voluntad. Sí, hay algunos que lo hacen por envidia y contienda, pero hay un remanente de algunos que están predicando el Evangelio por buena voluntad. ¿Qué significa eso en griego? Significa que por una disposición amable están instando a las personas a venir a Cristo. En el versículo 10 leímos la semana pasada, para que podáis aprobar las cosas que son excelentes, a fin de ser sinceros e irreprochables hasta el día de Cristo. Hay un sentido de que ellos predican por buena voluntad que proviene de una sinceridad. Siendo sinceros, intachables ante Dios, proclaman el Evangelio correctamente. Número 3, otra cosa que se ha logrado con esto. Junto con esto, estos valientes, en el versículo 14, que han adquirido valor en sus huesos, él dice esto sobre ellos en el versículo 16. Dice, los últimos, estas personas que lo hacen por buena voluntad, dice que los últimos lo hacen de amor. Quiero resaltar no la palabra amor, sino solo. La palabra fuera, ¿está bien? En griego es solo ex, ¿verdad? Donde ustedes obtendríamos, ya saben, cualquier palabra que comenzara con ex, extraer, examinar, incluso exégesis, extrayendo la verdad de la palabra de Dios. Que ahí esté fuera de su predicación, extraído por amor, por un amor a Cristo. La persecución de Pablo había extraído, había excavado desde dentro de estos creyentes este valor, sinceridad y amor en la predicación del Evangelio. Incluso diría esto, ¿cómo puede Pablo contener su alegría? ¿Cómo puede él? ¿Cómo puede contener esa alegría? ¿Cómo pueden ustedes contener esa alegría? ¿Cómo lo retienes? A veces me sorprende pensar en los creyentes que han experimentado realmente el amor de Dios y no, para que no sea extraído de ellos. Mi último punto es la proclamación providencial, el gozo de la proclamación providencial. Versículo 18. Él comienza con esto, dice, que entonces, la pregunta, aunque retórica, incluso la reformularía, casi parecería que dice, ¿por qué importa esto? ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué importa? Antes de entrar en eso, en realidad para ver por qué importa la proclamación providencial de esto, hay una nota al margen que he dejado aquí. Podríamos ver esta porción de las Escrituras, y esta porción de las Escrituras se ha utilizado para defender a falsos maestros o herejes. Diciendo cosas como esta, tendrían estos argumentos y dirían, bueno, al menos el Evangelio está siendo predicado, al menos lo están predicando ellos, ¿sabes? Déjalos en paz. Están predicando el Evangelio, déjalos
Los falsos maestros escuchen. Los falsos maestros y herejes predican el Evangelio por pura casualidad, tropiezan con él. Eso es lo que es la mayor parte del tiempo. Si tienes estómago para ello, ve y escucha 100 sermones de cualquier falso maestro y luego regresa y dime cuántas veces realmente escuchaste el Evangelio. No, una porción del Evangelio, no un pedazo de él. No, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Regresa a mí y dime cuántas veces escuchaste el Evangelio y luego piensas en esto. Cuando hacen eso, cuando predican el Evangelio, Pablo describe a estas personas que lo hacen por pretensión, ¿verdad? En el versículo 18 dice que lo hacen por pretensión, ya sea por pretensión o por la verdad. Él dice que lo hacen por pretensión, por pretexto. También podríamos decir eso, ¿verdad? Y diría esto, si ves esto, si piensas para ti mismo, Pablo está describiendo esto, y miras el texto, y piensas que el énfasis es que podrías defender a los falsos maestros con ello, estás 110% equivocado. Cuando el apóstol usa palabras, piensa en esto. Cuando el apóstol usa palabras para describir esta predicación como envidiosa, contenciosa, egoísta y con pretensión, ¿crees que esta es una postura positiva para el ministerio? ¿Es esta la idea que Pablo nos está dando? Que si la predicación del Evangelio se hace con envidia, está bien. Si se hace con contienda, está bien. Si se hace con ambición egoísta, está bien, mientras esté predicando. Eso no es, si miras el texto, eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo, a pesar de estas personas, a pesar de ellos, se topan con el Evangelio y predican el Evangelio. El Señor utiliza toda proclamación clara del Evangelio a pesar de sus motivos, no por ellos. Escucha, las acciones honorables no son evidencia de motivos honorables. Las acciones honorables no son evidencia de motivos honorables. Pensé en esto. Piensa en cuánto dinero hombres como Bill Gates donan. ¿Crees que sus motivos son puros? No. Así es. Entonces, ¿por qué pensaríamos que algo tan invaluable como el Evangelio no será pervertido por motivos egoístas? Pero te diré esto, el Evangelio no se ve obstaculizado. El Evangelio no se ve obstaculizado por sus motivos. Para ilustrar esto más, Pablo presenta los motivos opuestos. Uno que acabo de... Incluso lo comparto contigo ahora, lo mencioné antes, la pretensión. Los dos motivos opuestos son la pretensión y la verdad en el versículo 18. La definición de pretensión es algo así, en resumen, lo que se muestra a los demás, presentado a los demás, pero ocultando el verdadero estado de las cosas. Déjame ponerlo de esta manera. Así que en nuestra sociedad actual lo que se vería es el pragmatismo en los corazones de ese predicador o pragmatismo en la forma en que se predica el Evangelio. Déjame explicar, porque si no has oído hablar de esto, lo que es el pragmatismo se verá así, y has escuchado esta presentación del Evangelio antes, así que no respondas. Dirías que el predicador se acerca y dice, ¿tienen problemas en su matrimonio? ¿Tienen problemas en su trabajo?
¿Están enfermos? ¿Están gravemente enfermos? ¿Odian su trabajo? ¿Están atrapados en una rutina? Vengan a Cristo. Tonterías, eso no es el Evangelio. Esta pretensión, esta proclamación de hacer este tipo de trampa y cambio. Pero lo que realmente estás haciendo es esto. Ostensiblemente estás eliminando la verdad mayor de la redención del alma hacia la eternidad. Le quitas el poder al Evangelio, simplemente lo anulas por completo. Porque cuando esa persona se acerca, debido a lo que sea que esté sucediendo en su vida, lo que has hecho es darles una falsedad. Voltea a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Este es el capítulo 2. Así es como lo expresa Pablo. Si queremos claridad en los motivos y en la correcta proclamación del Evangelio, esto es genial. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, comenzando en el versículo 3, porque nuestra exhortación no proviene de error, ni de impureza, ni por engaño, sino así como hemos sido aprobados por Dios para ser confiados con el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque nunca vinimos con palabras de adulación, como ustedes saben, ni con pretexto de avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres. Esto es un gran, si quieres poner un espejo ante los hombres que están en los púlpitos. Este es el espejo. Este es el espejo para reflexionar sobre ellos y para que esos hombres se examinen a sí mismos por qué están predicando. Iré más lejos, dice, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo podríamos haber afirmado nuestra autoridad, pero no lo hicieron. Versículo 7. Sino que nos mostramos amables entre ustedes, como una madre que cuida tiernamente de sus propios hijos. Versículo 8. Teniendo una gran afecto por ustedes, nos complacimos en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Esto es una bofetada a los pastores celebridades, ¿no? Él dice esto porque se habían vuelto muy queridos para nosotros. Eso es un pastor. Versículo 9. Porque recuerdan, hermanos, nuestro trabajo y esfuerzo. No estaban sentados, ¿verdad? Estaban sacando sillas, estaban repartiendo folletos o lo que fuera que estuvieran haciendo, ¿verdad? Dice, porque ustedes han... Oh, ya leí eso. Recuerden, hermanos, el trabajo y la dificultad, como trabajando noche y día, para no ser una carga para ustedes, para ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios, sin tropiezos. No hay tropiezo de ambición egoísta. Es como, págame, págame. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo allí. Él dice, trabajé para no ser una carga para ustedes. No tenían que alimentarme. Dice en el versículo 10, ustedes son testigos, y también lo es Dios, de cómo nos comportamos devotamente y con rectitud en nuestra ceguera hacia ustedes, creyentes. Regresen a los filipenses, lo opuesto a eso, el completo opuesto de eso, la envidia, la ambición egoísta. El pretexto para ellos era su propia fama, pero él da el segundo. Él dice esto, dice, pero en verdad. La palabra griega es fácil para eso, es solo realidad. En realidad, él dice, ya saben, no en pretexto o algo en verdad. La verdad, la verdad se sostiene por sí solo, tiene sentido,
está en directa oposición a lo que solo parece ser verdad, pero no lo es. Es como tener discernimiento, ¿verdad? Saber qué es verdad y qué se distingue de lo que es casi verdad. Este tipo de predicación, en verdad, se caracteriza por el número 1, y lo que ya dije es verdad. Número 2, genuino, honesto, sincero y transparente. Nadie está ocultando nada bajo esto. Nadie está tratando de venderte oro de tontos sin trucos de manos, sin engaños, sin doble discurso. Primero Corintios, anota esto, leeré esto. Este es 1 Corintios 1:23. Este es el motivo, en verdad. Dice, pero predicamos a Cristo crucificado, para los judíos piedra de tropiezo y para los gentiles locura. ¿Sabes? Esas dos cosas después del hecho porque no le importa. Una piedra de tropiezo o necedad, no le importa. Él todavía va a predicar a Cristo. 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Eso se refiere al hombre del que está hablando aquí, la historia de la ambición egoísta. No nos predicamos a nosotros mismos, por Cristo Jesús nuestro Señor, y a nosotros mismos como esclavos, por amor a Jesús. 1 Corintios 9:16. Porque si predico el Evangelio no tengo de qué jactarme, porque estoy bajo compulsión, y me encanta esto. Escucha lo que dice. Este debería ser también tu corazón, porque ay de mí si no predico el Evangelio. Debido a esto, mira el versículo 18. Debido a esto, esta es la respuesta de Pablo a esto. Proclamación providencial positiva, esta es su respuesta. Ya sea por pretensión o por verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, y luego lo dice de nuevo, sí, me regocijaré, no puedo regocijarme. No podría regocijarme, él dice, me regocijaré, porque el Evangelio está siendo proclamado. Para cerrar, quiero que miren los versículos 19 y 20. Dice, porque sé que esto resultará en liberación a través de sus oraciones y la provisión del Espíritu de Jesucristo. En el versículo 19, ¿ves esto? ¿Ves a qué está dirigiendo nuestros corazones? Está dirigiendo nuestros corazones de nuevo a la obra soberana de Dios. Porque sé que esto resultará en mis entregas. Él sabe esto, no es un pensamiento o un deseo. Es un conocimiento profundo en sus huesos que sabe que Dios no lo abandonará, sino que será liberado por, dice, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu del Espíritu Santo. Y así, sabes esto porque dice en Romanos 5. Leeré esto en Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no decepciona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué dice? A través del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es el anticipo. Lee el versículo 6. Porque mientras aún estabas indefenso, a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. Esta es nuestra esperanza y alegría en la vida. Así que sobre la énfasis en todo esto, quiero que pienses en esto. Déjame guiarte. Regresa a Filipenses y mira los versículos. Voy a ir a los versículos 12 al 20 nuevamente. No los voy a leer todos, pero quiero que los vean por ustedes mismos. ¿Está bien? Si no han visto la perspectiva desde la cual Pablo está mirando, quiero que lo vean ahora que regreso a ello. El versículo 12 dice esto:
Voy a ir frase por frase. El versículo 12 dice el Evangelio. Versículo 13, Cristo. Versículo 14, el Señor. Versículo 14, nuevamente, la palabra de Dios. Versículo 15, Cristo. Versículo 16, el Evangelio. Versículos 17, 18, 19 y 20, Cristo. Ves su perspectiva. Ves que todo lo que Él ve es a través de esta verdad. A través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, a través de Cristo mismo, Él ve toda su vida siendo sostenida y elevada en el propio Evangelio. Todo lo que le está sucediendo se basa en lo que Dios está tratando de hacer en su Evangelio, y Él es la herramienta y el siervo que Dios está usando. Así que les voy a dar preguntas de aplicación para que puedan analizarse a sí mismos y su propio pensamiento. Número 1. Interpretas los eventos de tu vida, cada evento de la vida, a través de la perspectiva del Evangelio. Número 2. ¿Necesitas cambiar tu perspectiva? Número 3. Dado que el sufrimiento y la valentía fueron en realidad el carácter de la vida de Cristo, y ahora de Pablo en esta porción de las Escrituras, ¿refleja su vida realmente la tuya? Número 4. La vida de otros creyentes en sufrimiento, valentía y alegría te ha animado hacia la proclamación fiel del Evangelio. Pablo definitivamente no quiere que nos alejemos y no entendamos lo que es tener una verdadera alegría, arraigada y fundamentada en el propio Evangelio. Si te falta alegría, no es porque te falta información. Pasa por esas preguntas para ti mismo, ora sobre ellas y permite que el Espíritu Santo transforme tu pensamiento. Oremos. Padre, te confesamos que nuestra vida, en ciertos momentos, no está enfocada en los propósitos del Evangelio. Así que oro ahora para que nos des una verdadera perspectiva para ver nuestra vida y cada aspecto como teniendo un propósito, porque esto es lo que deseas de nuestro equipo, moldearnos y formarnos a la imagen de tu Hijo. Señor, danos valentía, danos alegría en el sufrimiento y danos palabras para proclamar tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.